Hoy debuta en la bolsa la empresa Moller y Pérez Cotapos, una de las compañías constructoras más relevantes del país. Para conversar al respecto nos encontramos con Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Antonella, ¿cómo estás? Bien, gracias. En términos generales, ¿podríamos decir si es o no un buen momento para salir a la bolsa? Para seguir en la bolsa, en términos generales, lo que uno estaría observando, claro, cuáles son los ruidos que hay en el ámbito externo que repercuten directamente acá. Si uno analiza la trayectoria de la bolsa de enero a la fecha, uno observa que estamos en positivo. No obstante, se debe en mayor medida a una importante alza durante el mes de enero y parte de febrero. Luego de eso han venido bastante ruido, particularmente del extranjero, que ha mermado un poco la bolsa. Por tanto, hoy día hay que estar atento y ser bastante selectivo en qué sector y en qué empresa en particularmente uno desea invertir. Claro, perfecto. Y hablando más bien del contexto que rodea a Moller y Pérez Cotapos, ¿cómo fue su 2012? ¿En qué condiciones llega esta apertura bursátil? En términos de fundamento y cómo ha evolucionado la empresa, Moller y Pérez Cotapos es una empresa constructora que tiene un mix bastante interesante, ya que 50% de sus ingresos proviene del ámbito de ingeniería y construcción como tal, mientras que el otro 50% proviene del ámbito inmobiliario. No hay una empresa constructora similar, ya que todas están o más cargadas al ámbito de construcción o más cargadas al ámbito inmobiliario. Por tanto, viene con un mix atractivo. En términos de cómo ha ido evolucionando su ingreso, su EBITDA y su utilidad finalmente, durante los últimos 5 años hemos observado un crecimiento bastante importante. No obstante, sigue siendo una empresa de tamaño mediano, más similar a lo que es un Echeverría Izquierdo o un Paso o un Socobesa, y no tan así como, por ejemplo, uno podría pensar, dada su mix de construcción ingeniería, como Salfa, Coribe y Salco. No obstante, los fundamentos que hemos demostrado en la trayectoria desde el 2007 a la fecha, 2012, han sido bastante atractivos desde el punto de vista de retorno y cuánto ha crecido la compañía. ¿Y cuánto pretendía recaudar la empresa con esta apertura? ¿Hacia dónde iba a destinar sus bonos? Esa información fue cambiando con el paso de los días, ¿verdad? Claro, la empresa en primera instancia pretendía recaudar entre 100 y 120 millones de dólares con este aumento de capital, con su apertura en bolsa. La realidad fue un poco menor, recaudó cerca de 90 millones de dólares, producto a un riesgo que nosotros atribuimos como Euroamérica, que se debe a la liquidez que había, ya que si tú analizas cuál es el entorno que vive hoy día la compañía, más que la compañía per se, hay un problema de liquidez o los inversionistas están poniendo sus ojos sobre el mayor aumento de capital de la historia de Chile, que es el aumento de capital de Nersi. Por tanto, nosotros estimamos que una gran cantidad de capitales se redistribuyó hacia ese aumento de capital, dejando en un segundo plano la colocación de Moller y Pérez Cotapos. No obstante, haber recaudado cerca de 90 millones de dólares, dadas las condiciones que existen, puede ser considerado un logro, pero está por debajo de las estimaciones, levemente por debajo de nosotros y muy por debajo de las que tiene el mercado. Y entonces, ¿cuáles son las estimaciones que tenían ustedes y cuáles finalmente postuló el mercado? Nosotros teníamos un precio de suscripción de hasta 470 pesos por acción, con un precio objetivo que tenía un upside aproximadamente de 22,5% considerando el descuento por IPO y el upside potencial. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? Claro, Moller y Pérez Cotapos suscribió sus acciones a 400 pesos por acción y ahí viene la recaudación de los 90 millones de dólares, haciendo un gap entre lo que nosotros estimábamos que iba a recaudar alrededor de 104, 105 millones de dólares. Por tanto, estuvo bastante por debajo de nuestras estimaciones y de las estimaciones del mercado en general, de que todas apuntaban a que iban a recaudar, o más bien que iba a ser un precio de colocación entre los 470 y 490 pesos. ¿Qué explica esta diferencia? Claro, como te decía, la diferencia viene principalmente de un problema de liquidez. Si uno analiza cómo fue la prorrata, hubo un gran porcentaje de prorrata para todos los segmentos. ¿Cuál es el subtexto que se entiende sobre esto? Es que la demanda quizás estuvo un poco debilitada para los papeles de Moller y Pérez Cotapos en su colocación, debido principalmente a un problema de liquidez, a una dificultad que había por la liquidez en el mercado, dado el contexto en el cual estaba la colocación. ¿Hay riesgos involucrados? Sí, hay riesgos involucrados, tanto en el ámbito fundamental como en el ámbito de la colocación per se. El de la colocación ya lo hemos conversado, el tema de liquidez. Claro, perfecto. Por el ámbito de los fundamentos, uno esperaría, claro, que este año, ya con la capitalización y con el aumento de capital, un porcentaje no menor, de hecho el 50% de los recursos va destinado a mejorar la posición financiera de la compañía, mientras que dentro de ese 50% también hay un porcentaje que está destinado a financiar el capital de trabajo. Por tanto, hay un riesgo de que el aumento de capital como inversionista no es tan atractivo desde el punto de vista de financiar proyectos grandes de inversión. No obstante, el otro 50% sí está destinado a financiar proyectos de inversión. Por tanto, esta mixtura entre los problemas de liquidez que te mencionaba, sumado a el poco atractivo que a lo mejor podía percibir algún inversionista, generó esta baja demanda y por tanto un precio de colocación de 400 pesos. Claro, perfecto. Y por último, ¿qué contexto podríamos decir en cuanto a cómo está Moller y Pérez Cotapos frente a su competencia? Si uno analiza en términos de múltiplos, en términos de precio-utilidad, EBITDA, se ve bastante atractiva.
o al menos eso decían las proyecciones. En términos de fundamentos, tal como te decía, no hay una empresa en Chile que se le parezca en términos de mixtura del ámbito de construcción, el ámbito inmobiliario, dado su mix de ingresos. No obstante, en términos de márgenes, uno empieza a analizar la empresa a profundidad, uno se da cuenta que los márgenes que tiene la compañía son más bajos que lo que tiene a nivel de la industria. ¿Qué te genera esto? Que te haga pensar cuáles son los problemas de eficiencia o el por qué tiene un margen tan bajo, siendo que 50% proviene de su ámbito inmobiliario, que históricamente ha presentado márgenes de 11-13% de acuerdo a la compañía que uno analiza. Entonces, ¿qué te hace pensar esto? Que probablemente sus ingresos o sus márgenes provenientes del ámbito de construcción e ingeniería son bastante bajos, lo que te presiona en general el consolidado, resultando finalmente, por ejemplo, en un margen EBITDA de 6,2%, bastante por debajo de sus pares. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu comentario. Que esté bien, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.